Los trabajadores de al menos 13 sectores tendrán aumentos de sueldo durante el presente mes. Ya te contamos detalles. Así es, en el marco de la constante lucha de los trabajadores para poder ganarle a la inflación y recuperar poder adquisitivo, julio, además de ser un mes con muchos memes, va a ser un mes con muchos aumentos de sueldo en el marco de los acuerdos paritarios de los diferentes sectores. Según un relevamiento, son al menos 13 los sectores cuyos trabajadores percibirán subas en sus salarios durante el mes de julio, que arrancó el día sábado. En tanto, el 15 de julio próximo habrá una nueva convocatoria del Consejo del Salario Mínimo que en la actualidad se sitúa en el 87.987 pesos, donde se negociará un nuevo incremento que va a impactar sobre todo en los sectores más postergados y en quienes perciben ayuda del Estado. Los aumentos salariales del mes de julio son los siguientes. Por ejemplo, los aceiteros, Silvia, sumarán un 25% acumulativo al 41% que habían suscrito en enero, con lo cual llegarán a un 76,25%. El sueldo básico en julio, 399.000 pesos. Las empleadas y los empleados domésticos suman un aumento del 6% que corresponde al último tramo del 27% acordado. Se estableció una revisión para el próximo 25 de julio. Los trabajadores rurales. El incremento calculado sobre el mes de mayo corresponde a un 3,6% en julio. Si hablamos de comercio, en junio hay un aumento del 6,5% sobre los salarios de marzo. Es parte del incremento salarial trimestral del 19,5% que estaba planificado para los meses de abril, mayo y junio. Hablemos de bancarios. En este caso, los bancarios en julio cobrarán el último incremento del 10% correspondiente al acuerdo retroactivo del 66% que negoció desde enero hasta julio. El salario básico en julio será de 400.000 pesos. Los trabajadores del correo argentino. Y comienza a regir un aumento del 30% en tres partes: 10% en julio, 10% en agosto y 10% en septiembre. Se suma al 28%, seguido meses atrás, determinando un acumulado semestral del 58%. En tanto, los trabajadores de ANSES. Se trata de un aumento acumulativo del 33% a pagar en tres tramos: 7% en junio, 11% en julio y 12% en agosto, con revisión en septiembre próximo. Además, acordaron una suba del 25% en las unidades retributivas adicionales. También se incrementarán 100% UR al POA, 100% UR al adicional, por cumplimiento, premio a la trayectoria que se incorpora al actual el valor de un POA. Si hablamos de los trabajadores estatales y nacionales, UPCN acordó un incremento salarial del 33% acumulado para el trimestre junio-agosto en tres tramos, 7% en junio, ya que se cobró un 11% en julio y 12% en agosto, lo que significa un acumulativo del 33,02%. Desde ATE lo rechazaron. Los jubilados del PBA, judiciales del PBA. Aumento del 14% que corresponde al último de los tres tramos acordados para la primera parte de la paritaria, que suma un total del 40% de incremento. Ya se está negociando el segundo semestre. Los trabajadores de la construcción. En este caso, en julio llega el aumento del 4% correspondiente al acuerdo paritario sellado en el mes de abril. Si hablamos de petroleras, el acuerdo de paritarias del 82,5% a marzo del 2024 que se divide en distintos tramos: 10% para el mes de julio, 10% para el mes de agosto, 7,5% para el mes de septiembre. El 15 de octubre se ejecuta una cláusula de revisión trimestral, luego 10% para noviembre, 17,5% para diciembre, 17,5% para febrero del 2024 y para marzo del 2024 un 10%.
El 1 de abril se va a ejecutar una nueva cláusula de revisión. De esta forma, la suma de este acuerdo alcanzaría al 82,5%, que se agrega un 25% acordado para el periodo de marzo, abril y mayo del 2023 y alcanza a un 107,5% de aumento hasta marzo del año que viene para los sindicatos de la región. Si hablamos de los trabajadores estatales, PBA. El aumento del 14% será en este mes de julio, correspondiente al último tramo del 40% acordado para la paritaria de enero a julio. Y si hablamos de los trabajadores de la sanidad. En este caso, los trabajadores de la sanidad será el aumento del 8% en julio, que es parte de la suba salarial escalonada del 50% de 6 meses, por 6 meses. En el mes de agosto y septiembre van a recibir otros 2 aumentos de igual número. Hasta ahí estuvimos hablando de qué trabajadores van a tener aumentos en el mes de julio. No solamente viene con memes este mes, sino que también viene con aumentos para los trabajadores y los sectores que te estuvimos compartiendo hasta recién. Más información, 13. Son 13. Son 13 los sectores que van a recibir la suba. Los contamos con los dedos, parece. Lo contamos ahí. Son 13, pero